RCR, la red que comunica y une al Perú. Ahora vamos a establecer comunicación con el doctor Hernán Cuba, experto en políticas públicas. Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo le va, doctor Cuba? Muy amable, gracias por atender la comunicación con RCR. ¿Qué tal, José? ¿Cómo están? Muy buenos días y muchas gracias por esta gentil entrevista. Bien, el motivo de esta conversación es justamente para analizar un tema que usted domina bastante, ¿no? Que es el tema de la lucha contra la corrupción, la transparencia y la integridad pública, que fue uno de los temas que se abordó en el reciente debate entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Por ejemplo, Pedro Castillo ha planteado crear un Consejo Nacional Anticorrupción, ¿no? Hay una serie de observadores que señalan que ya existe esta comisión de alto nivel anticorrupción, ¿no? Por el lado de la Contraloría, Keiko Fujimori ha dicho que se va a aumentar el presupuesto y se va a devolver la capacidad sancionadora, ¿no? Sin embargo, esto también ya hemos entendido fue aprobado por el Congreso, ¿no? Me gustaría analizar esos temas, ¿no? Y desde su punto de vista, si el enfoque ha sido el más correcto entre ambos candidatos, ¿no? Sí, José, primero hay que entender que hay dos perspectivas, ¿no? O dos formas de atacar el problema. La primera es, una vez que se ha sucedido el hecho de corrupción, encontrar la verdad de la situación y sancionar a los responsables, ¿no? Para hacer una analogía, es hacer una autopsia de la corrupción, ¿no? O sea, se cometió el delito, se vio la infracción, fallecido, muy bien, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Y en base a ese qué pasó, qué fue, tratarlo, sancionarlo, encontrarlo, decomisarlo. Ese es un enfoque post-mortem. El otro enfoque es el enfoque preventivo. ¿Qué hacemos para evitar que esto suceda? ¿De acuerdo? Entonces, en ese balance, yo diría que más bien el señor Castillo tiene este enfoque post-mortem, ¿no? Ya pasó la corrupción, entonces este consejo va a hacer recomendaciones, que se sancione, incluso proponía la modificación del Código Penal, pero no sabe que el Código Penal no rige hacia atrás, sino hacia adelante, entonces tiene un enfoque a posteriori. La señora Fujimori, por el contrario, ha buscado fortalecer la Contraloría, y la Contraloría lo que desea en primer lugar es investigar y estar en la potestad de sancionar administrativamente a los funcionarios públicos que cometieren infracciones. Está bien, ese es el órgano de control concurrente, pero nuevamente quiero ir al enfoque preventivo, que lo voy a conversar un ratito más. El señor Castillo propone como si fuera un nuevo Consejo Anticorrupción. Entonces, como tú bien decías, ¿dónde queda la CAN? En la CAN, en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, están sentados el presidente de la República, presidente del Congreso, presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, defensor del pueblo, unas organizaciones de la sociedad civil, y la Secretaría Técnica de la CAN está en la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces ya existe este organismo, y ese organismo, y ahí viene una de las críticas que hay que hacer, este organismo ha venido desarrollando, implementando, siguiendo el modelo de integridad pública, que es la recomendación de la OCDE, y ha venido implementando lo que se llama el Plan Nacional Anticorrupción. Pero yo te pregunto, José, ¿qué sabes tú de los avances del Plan Nacional Anticorrupción? O sea, ¿dónde hay un informe de rendición de cuentas que nos ha dicho que hayamos avanzado? Lamentablemente, y lo tengo que decir así, lamentablemente, el señor Vizcarra, cuando se reunió con el señor Richard Cisneros y con el equipo de su entorno, adulteraron el registro de visitas. Uno de los puntos claves o uno de los puntos principales a la caída del régimen de Alberto Fujimori fue habilitar en el sector público un registro de visitas para que todas las personas pudiéramos saber con quiénes se reúnen nuestras principales autoridades, por cuánto tiempo se reúnen y de qué hablaron. Ese tema que fue de vanguardia, que fue una bandera por muchas organizaciones, fue abiertamente vulnerado por el señor Vizcarra. Entonces tenemos una especie de crear como un organismo paralelo a la CAN. No hay una adecuada percepción que el enfoque radica en prevenir cómo se comete la corrupción.
Sí, hay que fortalecer a la Contraloría, pero no basta con fortalecer a la Contraloría. Lo que se tiene que hacer es mejorar el sistema de inversión pública. Conversábamos la otra vez. Actualmente, por cada obra tiene que haber una licitación para contratar un experto que haga el expediente, luego otra licitación que haga la adjudicación de la obra para que una empresa contratista la construya, se le adelanta dinero. El incentivo es para que se pierda el dinero. El incentivo que tiene el contratista bajo esos términos es solicitar el adelanto de un monto de dinero. Como el expediente está mal hecho, la obra tarda, demora o se paraliza y por lo tanto se reestructura la obra, se hacen modificaciones, se hacen ampliaciones, las famosas adendas. Entonces el precio que se licitó ya no es tal, sino que se aumenta y se posterga la entrega de la obra. Ese esquema tiene que cambiar. Por eso, el sistema de los panamericanos, y ahí hay una diferencia entre el sistema gobierno-gobierno y lo que es los contratos estandarizados o contratos NEC, nos llama a tener, como se hace en Colombia y en Chile, por ejemplo, un único organismo encargado de las licitaciones públicas. Uno solo, y no 1.872 distritos, 194 provincias, 25 gobiernos regionales y 100 unidades o 150 unidades ejecutoras en el Estado. No hay sistema de contraloría, no hay sistema de control que pueda controlar más de 2.000 unidades ejecutoras. Entonces, son varios los temas que están ahí. Es un avance hablar de la revisión del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, adecuarse a las recomendaciones de la OCDE. Eso sí aparece en el plan de gobierno de Keiko Fujimori, pero honestamente, y bueno, hasta cierto punto tomando partido, las propuestas del señor Castillo pues no están sujetas a la realidad, porque en primer lugar hace la interpretación de los hechos a partir de la ideología marxista, página 3 del plan de gobierno. Ahora, ¿esto pasa por solamente un marco legal o es una decisión también de carácter político, ¿no? Porque la lucha contra la corrupción la tiene que encabezar naturalmente el jefe de Estado, ¿no? Y que esto no sea un enunciado. Por eso mi pregunta es muy directa, ¿no? ¿Solamente es un marco legal o se requiere de una actitud del gobierno? Son tres cosas, José, como tú bien dices. En primer lugar, decisión política. Por ejemplo, la doctora Echaíz, actual congresista de la República, ex fiscal de la Nación, ella podría, ¿por qué no presidir la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República? Decisión política, ¿no es cierto? Entonces, a una persona experta en derecho penal que se encargue de la fiscalización del Estado peruano a nivel político, del Congreso, decisión política. Modificar las normas de adquisiciones y contrataciones, disposición normativa, ¿no? Establecer, empoderar a las unidades de integridad del Ejecutivo, a todo el sistema de integridad, incluyendo oficiales de cumplimiento que no respondan a un secretario general, sino que respondan al titular de la entidad, casi como un auditor interno. Decisión política y cambio normativo. Pero también tiene que haber vigilancia ciudadana. Esas son las tres patas de la lucha contra la corrupción. En los países nórdicos, cuando hay una obra pública, ahora se utiliza un código QR y uno anda con el celular y en ese código QR dice, empresa contratista, propietario de la empresa contratista, tal, monto de la obra, tanto, avance de la obra, tanto por ciento, usted ha encontrado alguna irregularidad, plazo de entrega, tal día. Si usted tiene alguna denuncia que hacer, haga clic aquí. Y entonces la gente anda con su celular y como bien decía el defensor del pueblo, el primer defensor del pueblo, el doctor Jorge Santisteban de Noriega, no hay mejor defensor de sus derechos que el propio ciudadano empoderado. Entonces, todas las personas, caminando nosotros con este aparato, podemos fiscalizar el avance de ejecución de las obras y tomar conocimiento quiénes son los que la ejecutan. Ahora, en el Perú siempre, en los últimos años se ha hablado mucho del término, ¿no? Vigilancia ciudadana, pero es efectiva, ¿no? ¿Y por qué le planteo esa pregunta, ¿no? Porque Keiko Fujimori también ha dicho va a implementar un programa transparencia 100%, ¿no? ¿Esto difiere uno de lo otro o las dos cosas pueden ir juntas? Todo lo que sea abrir, transparentar la información, permitir que más ojos vigilen, contribuyen a luchar contra la corrupción.
Ya está escrita la ecuación de la corrupción. A menor transparencia, mayor disponibilidad de recursos, mayor discrecionalidad del funcionario que toma las decisiones, mayor corrupción. Ya está escrita la ecuación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir la discrecionalidad del funcionario. La ley se aplica, se priorizan tales cosas, estos son los límites, las cosas claras. Disponibilidad de presupuesto. Mientras más gente puede meter la mano al erario nacional, más posibilidades, más riesgo de corrupción hay. Y mientras más oscura sea la forma como se toman las decisiones, más posibilidades de corrupción hay. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, es transparentar de mejor manera, reducir la cantidad de manos o intermediarios que tienen que intervenir en las decisiones de la inversión pública y optimizar los procedimientos de vigilancia y de designación. Hay que designar adecuados funcionarios, ¿no? La semana pasada, te cuento, José, estuve en un evento en el cual se comentaba que el Estado peruano ha perdido su capacidad de ejecución. Casi solamente llega a ejecutar el 60% de todo su presupuesto. Y la Contraloría General de la República nos decía que más o menos el 15% del presupuesto se pierde en corrupción. O sea, quiere decir que tenemos un 55% del presupuesto nacional que no se ejecuta eficientemente con todas nuestras necesidades. Y yo creo que ese es un tema que nos tiene que llamar la atención. Tenemos que salir de esta crisis económica, tenemos que cerrar la brecha de infraestructura, pero eso solo se hace optimizando los procesos, mejorando la fiscalización, abriendo la transparencia y priorizando la inversión pública. Ahora, un tema de casuística, y seguramente usted lo ha seguido muy de cerca, lo que ocurrió el día domingo, ¿no? Pedro Castillo, durante su intervención, y justamente en el tema de corrupción y el tema de transparencia, él dio a conocer que conocía casos que alcaldes y gobernadores regionales acudían al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y entregaban dádivas a cambio de dinero público. Ayer, el Ministerio de Economía y Finanzas ha rechazado esas imputaciones, ¿no? Textualmente ha dicho, ¿no? El MEF rechaza cualquier imputación a funcionarios o servidores de la institución respecto a dádivas o similares. Cualquier denuncia debidamente fundamentada debe ser canalizada a través de las instancias competentes. Este es un tema, en realidad, que pasa desapercibido, pero es un tema central, ¿no? Es una denuncia y el MEF, si hubieran todos los mecanismos de transparencia, fácilmente ha podido recurrir y decir, mire, esto no ha ocurrido. Es correcto. Te pongo un ejemplo, disculpen que hable en primera persona. Cuando estuve yo encargado de la Dirección de Anticorrupción del Ministerio de Vivienda, establecimos un protocolo por el cual todas las personas que fueran a entrevistarse con los funcionarios para ver algún proyecto tenían que hacerse en unas salas acondicionadas, con grabación en audio y en video, para saber de qué trataban esas reuniones. Porque sí, nosotros sí conocimos de casos en los cuales se producían algunas reuniones y había solicitudes u ofrecimientos indebidos. Es correcto lo que dices, José. O sea, lo que se tiene que hacer es armar tal mecanismo de control y de vigilancia que permita, usted, señor Castillo, dice que en tal fecha, fulanito de tal, recibió a tal persona y obtuvo una dádiva. Muy bien. Audio, video, se graba, se exhibe, fiscalía, terminación anticipada, se acoge muy bien, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo, uso de autoridad, usted escoja, el Ministerio Público sanciona y el juez debe sancionar rápidamente. Y esa también nos lleva a reflexionar que la corrupción se siente avivada o tal vez entusiasmada porque hay un tema clave ahí que no lo estamos abordando, y que es impunidad. Si el proceso administrativo demora años en iniciarse o a veces prescribe, el proceso penal demora años en realizarse y no se denuncia, y el proceso judicial no culmina rápidamente con una sanción efectiva, entonces hay todos los incentivos, y las reparaciones civiles no se cobran, como el caso del señor Cerrón, por ejemplo, no se cobran, entonces hay claramente un incentivo a la impunidad. ¿Eso qué nos quiere decir? Por eso es correcto fortalecer las capacidades de la Contraloría para que pueda investigar y sancionar preliminarmente y administrativamente
los actos de corrupción, sujetos después a lo que debe ser después una sanción penal por parte del Poder Judicial. Doctor Hernán Cuba, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, un tema muy sensible, pero un tema que forma parte de la agenda del día a día en nuestro país. Como siempre, muy agradecido. RCR, la red que comunica y une al Perú.